Desde los albores de la civilización ha existido en el ser humano una búsqueda incesante, una sed de conexión con lo divino, un anhelo por un diálogo que no se viera interrumpido por las ocupaciones del día a día. Esta es la historia de ese anhelo, de un hilo de oración que se ha tejido, paciente, a lo largo de los siglos. Y en el centro mismo de esa búsqueda encontramos un mandato apostólico, casi una semilla que, al caer en tierra fértil, germinaría en algunas de las más ricas y profundas tradiciones de la oración cristiana. San Pablo nos dice, orad sin cesar. Exacto. Y para ver las primeras raíces de esta práctica, nuestro viaje debe comenzar en un lugar inesperado, la inmensidad del desierto, allá por el siglo IV. Fueron los primeros monjes cristianos, a quienes hoy conocemos como los padres del desierto, los que buscaron con una tenacidad admirable traducir esa exhortación a una práctica concreta, a una forma de vida. Para estas almas, la oración debía ser, tan constante como la propia respiración. Pero, ¿cómo lograrlo en medio de la fragilidad humana? Figuras monumentales como San Antonio Abad y San Pacomio comenzaron a desarrollar herramientas para esta disciplina. Y de sus manos, de esa necesidad práctica, surgió el comboschini, o cordón de oración. Un instrumento físico, humilde, para anclar la mente y el espíritu en un estado de plegaria que no se detuviera. Y el alma de esa práctica es una oración de una simplicidad y a la vez una profundidad teológica asombrosas. Una oración que se extrae directamente del clamor del ciego Bartimeo y del publicano en el templo. Es la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. La repetición constante, acompasada con los nudos del kumboskini, no es un simple ejercicio mecánico. Busca, ante todo, purificar el corazón y unirlo íntimamente a Cristo. Esta práctica, de hecho, es el núcleo de una profunda tradición espiritual que conocemos como jesicasmo. La meta última va mucho más allá de la repetición de palabras. Se busca alcanzar la jesiquia, esa quietud interior, esa paz del alma. Los antiguos monjes lo describían de una forma bellísima. Buscaban respirar a Dios, permitiendo que su nombre resonara no solo en la mente, sino en cada fibra del ser, hasta alcanzar una unión transformadora. Y es fascinante ver cómo mientras esta tradición florecía con tanta fuerza en Oriente, un camino paralelo se iba desarrollando en la Iglesia de Occidente. También aquí, la necesidad de una oración que fuera accesible para todos, constante y a la vez profunda, inspirada en las prácticas monásticas, terminaría por dar forma a una de las devociones más extendidas y amadas de toda la cristiandad. El origen es muy práctico. En los monasterios, los monjes recitaban diariamente los 150 salmos, el Salterio de David, pero para la gente común, que en su mayoría no sabía leer y mucho menos latín, esto era sencillamente imposible. Así que surgió una solución popular, muy ingeniosa: sustituir los 150 salmos por 150 Padrenuestros, que sí conocían. Con el paso de los siglos, la piedad popular fue poniendo su mirada en la Virgen María, y esos Padrenuestros se transformaron poco a poco en Ave Marías, creando lo que se conoció como el Salterio de María. Fue un proceso orgánico, que culminó en 1569, cuando el Papa San Pío V estableció formalmente los misterios, dándole la estructura que conocemos hoy. En esencia, se había convertido en el salterio del pueblo. Ahora bien, es muy importante entender algo aquí. Es fácil, quizás, pensar en el rosario únicamente como una devoción mariana. Y si bien lo es, esa es solo la mitad de la historia. Aunque María es nuestra guía en este camino, el destino final, el centro absoluto de la meditación, es y será siempre su Hijo, Jesucristo. San Juan Pablo II lo expresó con una claridad verdaderamente magistral en su carta apostólica Rosarium Virginis Maria. Dijo, el rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es en el fondo una oración centrada en la cristología. Y lo llamó, fíjese qué belleza, un compendio del mensaje evangélico. Rezar el rosario, entonces, no es otra cosa que recorrer los momentos más cruciales del Evangelio, pero de la mano de quien mejor los conoció, de quien los guardaba y meditaba en su corazón. Pensemos, por ejemplo, en los misterios gozosos. Al meditarlos, no estamos simplemente recordando un hecho histórico, el anuncio del ángel. Estamos contemplando el misterio insondable del momento en que el Verbo se hizo carne en el seno de una virgen. Es una inmersión en la humildad radical de Dios y en el gozo sobrecogedor de la encarnación. Después, los misterios dolorosos nos sitúan espiritualmente al pie de la cruz. Aquí, la repetición de las Ave Marías se convierte en un eco, en un acompañamiento al sufrimiento de Cristo.
Es un camino para intentar comprender, en la medida de nuestras pobres fuerzas, la profundidad del amor redentor. Un amor que se entrega sin reservas por la salvación del mundo. Y finalmente, por supuesto, los misterios gloriosos. Estos son una meditación sobre la victoria. Contemplamos la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, no como eventos pasados, sino como la culminación de la obra salvífica de Cristo. Es la celebración de su triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte, que es también la promesa de nuestro propio triunfo en él. Y esta escritura del rosario, esta combinación tan efectiva de oración vocal y meditación mental, resultó ser un modelo espiritual sumamente fecundo. Tanto así que inspiró la creación de otras devociones que siguen un patrón similar. Esto es muy interesante porque nos muestra una tradición viva, que no es un fósil del pasado, sino que evoluciona y se adapta para iluminar distintas facetas del gran misterio de la fe. Una de las más bellas, sin duda, es la corona franciscana. La tradición nos cuenta una historia encantadora. En el siglo XV, un joven novicio franciscano sentía una gran tristeza porque, al entrar en la orden, ya no podía tejer coronas de flores frescas para adornar una imagen de la Virgen como solía hacer. Se dice que la propia María se le apareció y le enseñó una nueva forma de coronarla, una corona tejida no con flores efímeras, sino con oraciones de alegría. Y aquí podemos apreciar la diferencia clave entre ambas devociones. Mientras que el Santo Rosario, como bien se explicaba, es un compendio de toda la vida de Cristo a través de los misterios, la corona franciscana tiene un enfoque muy específico: meditar sobre 7 momentos concretos de alegría en la vida de la Virgen María. Incluso su estructura es distinta: 7 décadas y un total de 72 Avemarías, como un homenaje a los años que la tradición dice que vivió en la tierra. Es, por tanto, una perspectiva única, centrada exclusivamente en la celebración y el gozo. Y ese mismo hilo de la oración que hemos visto tejido en el desierto y en la Europa medieval nos lleva ahora hasta el siglo XX, a una devoción que no surge de una larga y lenta evolución histórica, sino de una revelación mística directa. Un mensaje que se sintió como urgente para un mundo que se asomaba a abismos de desesperanza. Nos encontramos en Polonia. A una humilde religiosa, Sor Faustina Kowalska, Jesús le confía una misión de una envergadura colosal: ser la apóstol de su divina misericordia. A través de ella, entregaría al mundo un recordatorio poderoso, casi una súplica, de la verdad más central del Evangelio: que su amor misericordioso es un océano sin límites, siempre disponible para toda alma sin importar su miseria, que se acerque a él con confianza. Y junto con este mensaje central, el Señor le reveló formas muy concretas, casi pedagógicas, para vivir esta devoción. Primero, la imagen, con esta firma inconfundible: Jesús, en ti confío. Segundo, la institución de una fiesta solemne para la Divina Misericordia, el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Tercero, una oración específica, la coronilla, que le fue dictada palabra por palabra. Y cuarto, la práctica de la hora de la misericordia, las 3 de la tarde, para conmemorar el momento exacto de su agonía en la cruz. Y asociadas a estas prácticas, encontramos unas promesas verdaderamente extraordinarias. Es importante entender que no se trata de una fórmula mágica, sino de la manifestación de gracias inmensas para quienes rezan con un corazón confiado. Jesús prometió una gran misericordia, especialmente en la hora de la muerte, y aseguró que a través de esta oración se podría obtener todo, siempre y cuando lo pedido fuera compatible con su santa voluntad. Es, en el fondo, una llamada radical a una confianza filial, casi abandonada en su bondad. Así que, desde los humildes nudos de lana de los padres del desierto, hasta las cuentas de la moderna coronilla, hemos visto cómo un simple hilo, una sencilla herramienta, puede sostener una conversación incesante con Dios. La pregunta creo que resuena hasta nuestros días es: en un mundo tan saturado de ruido y distracción como el nuestro, ¿qué nos enseña esta silenciosa disciplina de la oración repetitiva sobre la necesidad de la quietud del corazón y la búsqueda de lo eterno?